Tremendo este mensaje de salvación, este mensaje de esperanza. Pero es que este año tenemos algo muy especial y es el mensaje del pesebre unido al mensaje de la muerte, sepultura y resurrección del Señor. Un solo mensaje. ¿Cuántos se acuerdan de los Viernes Santos de antaño con 7 cultos? ¿Alguien aquí? No, nadie, solo Lauri, nadie más. Así que no se asuste, son 2, no son 7. Den gracias. Y no van a ser mensajes del tiempo normal. Abran sus Biblias, por favor, al Evangelio de Lucas, capítulo 2, que ha sido el texto que hemos usado desde el domingo de Ramos, anoche, el tiempo de celebración precioso como iglesia y también Santa Cena, y hoy, Viernes Santo. Son 4 los cánticos que el doctor Lucas incluye en su Evangelio, escrito a Teófilo. Ya hablamos del Magnificat el día domingo. También tenemos el cántico de Simeón que vimos anoche, el Benedictus. Está también el cántico de Zacarías. Bueno, el Benedictus de Zacarías y el Non Timitis de Simeón. Y hoy el cuarto de estos cánticos, el que conocemos como Gloria in excelsis Deo. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres, esos hombres de buena voluntad. Leamos lo que dice en Lucas capítulo 2, en el verso 8 al 14. En la misma región había pastores que estaban en el campo cuidando sus rebaños durante las vigilias de la noche. Y un ángel del Señor se le presentó y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no teman, porque les traigo buenas de gran gozo que serán para todo el pueblo, porque les ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Esto les servirá de señal. Hallarán a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Y de repente apareció con el ángel una multitud de los ejércitos celestiales, alabando a Dios y diciendo: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz entre los hombres en quienes Él se complace. El dueño de todo, se titula el mensaje este y el segundo, primera y segunda parte. El dueño de todo pide prestado. Obviamente, ¿quién es el dueño de todo? Bueno, Dios. ¿Y qué es lo que presta? Vamos a ver en estos 2 mensajes, en cada uno algo diferente. De los 4 cánticos que el doctor Lucas incluye en su Evangelio, ciertamente no es que sea más importante, pero el más impactante en cuanto a la parte escénica, en cuanto a la majestuosidad, sin ninguna duda, es ese 4 cántico, el Gloria in excelsis Deo. Con Simeón es con él, con Zacarías es con él y con María es con ella. Pero aquí dice, y la NTV dice, inmensa multitud cantando esto. ¿Usted se imagina cómo sería esa noche? Esos hombres probablemente iletrados, estos pastores, ahí cuidando de sus ovejas, y de repente lo que inicia como un terrible terror y pánico, ¿qué es esto que está pasando?, termina siendo motivo de gozo inexpresable. No existiría presupuesto alguno para que alguna compañía cinematográfica quisiese ilustrar esto en una película. Sería imposible. ¿Cómo captar la imagen de terror de los pastores y luego ese cambio súbito en ellos del gozo al escuchar la noticia? ¿Cómo reflejar la esplendidez, la magnificencia del cielo con inmensa multitud de ángeles que cantan Gloria in excelsis Deo? Gloria a Dios en las alturas. Si a mí me pidieran información, diría: no lo haga ya con ellos, son pastores. Hágalo en Roma, en el centro de Roma, que llegue esa multitud y cante. ¿Cómo sería? Debió ser ahí, pienso yo. Me imagino las pláticas después de estos en el pretorio. ¿Cómo logramos superar eso en la siguiente elección y la campaña para emperador? ¿Qué cosa más espléndida? Y digo yo, si no es en el centro de Roma, por lo menos en el templo. Porque esos religiosos estaban esperando por siglos este momento precioso, el momento esperado. Y eso
hubiese sido la ratificación indudable que en efecto el Mesías sí había llegado. Pero no es en Roma, no es en el templo, es con pastores, simples pastores. ¿Por qué? Porque así es Dios y así es su gracia, gracia escandalosa, gracia no merecida. Dios no ve las cosas como el hombre las ve. Y su propósito estaba establecido. ¿Para qué? Para que se cumpliese en esos pastores, que sean ahora ejemplo a nosotros hoy de quiénes son los que pueden, de hecho, decir gloria a Dios en las alturas. ¿Quiénes son? Lo vimos con María, los que temen. ¿Teme usted al Señor hoy? No me refiero a miedo, me refiero a respeto absoluto por Él. Y pregunto, ¿habrá un mensaje más oportuno, más necesario para usted y yo que vivimos en Cúcuta? Tierra no de paz. Los que temen, los humildes, los hambrientos y sedientos. En estos tiempos el Señor ha venido a nosotros. Él vino, sí, Él nació, Él vivió, ministró, murió, fue sepultado y resucitó de entre los muertos. Dice el apóstol Pablo en Colosenses capítulo 1, verso 27, a los cuales quiso Dios hacer notorias las riquezas de la gloria de este misterio. ¿Entre quiénes? Entre los gentiles, que es Cristo en vosotros la esperanza de gloria. Cristo el Señor hizo notorias sus riquezas entre nosotros. Usted y yo, pueblo gentil también. Si usted puede decir que ese es su testimonio hoy, le invito a cantar esta estrofa conmigo de Él vino a mi corazón. Cuán glorioso es el cambio operado en mi ser, viniendo a mi vida el Señor. Hay en mi alma una paz que yo ansiaba tener, la paz que me trajo su amor. Él vino a mi corazón, Él vino a mi corazón. Soy feliz por la vida que Cristo me dio. Él vino a mi corazón. Amén. Yo creo, y no sé si es cierto esto, pero creo que hasta ese momento en la historia, excepto en la creación, no hubo un cielo más increíble que este. Un cielo más inefable que esta noche del Gloria in excelsis Deo. Ya hemos visto el significado de la palabra inefable, que significa esto, para la redundancia, lo que es tan sublime, tan divino o misterioso, que no puede expresarse, no puede explicarse, no puede entenderse completamente con palabras humanas. Ninguno de esos pastores pudiese haber explicado qué vieron esa noche. Fue inefable. Diríamos que aunque ese es el cielo más inefable, o por lo menos uno de los más inefables, viene un día, hermanos, un día en que el cielo será aún más glorioso. Un cielo que va a superar en gran manera al de esa noche con los pastores. Y es Juan que ve en visión esto cuando escribe en Apocalipsis 2, 1 al 7. Entonces vi un cielo nuevo, una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existe. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo, de Dios, preparada como una novia ataviada para su esposo. Entonces oí una gran voz que decía desde el trono: el tabernáculo de Dios está entre los hombres, y Él habitará entre ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará entre ellos. Él enjugará toda lágrima de sus ojos, y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. El que está sentado en el trono dijo: yo hago nuevas todas las cosas. Y añadió: escribe también estas palabras, que son fieles y verdaderas. También me dijo: hecho está. Yo soy el alfa y la omega,
el principio y el fin. Al que tiene sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El vencedor heredará estas cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Ese será el más glorioso cielo que jamás ha existido. Aquel momento en que Cristo venga por su novia, la iglesia. El bebé envuelto en tiras de tela, ahí, acostado en un simple pesebre, en un bebedero para animales. Pero que ese día regresará como Rey de Reyes, Señor de Señores. Gloria in excelsis Deo. En nuestro himnario tenemos un himno que vamos a cantar al final de este primer mensaje. También un cántico navideño, pero con un mensaje para hoy maravilloso. Es un cántico con doble significado: Viernes Santo y también cuando nació el Señor. Himno de esperanza. Y dice el coro de ese: ángeles cantando están. Y dice la estrofa: las montañas su eco dan como fiel contestación. Ese grito de los ángeles diciendo gloria in excelsis Deo rebota contra las paredes de las montañas y regresa. Y el coro lo dice todo. Canten conmigo. ¿Lo conocen? ¿Cuál va? ¿Cómo es el himno? Gloria in excelsis Deo. Reaccionan estos hombres aturdidos. Dice ahí en Lucas capítulo 2, el verso 15. Miren conmigo. Cuando los ángeles se fueron al cielo, los pastores se decían unos a otros: vayamos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido, que el Señor nos ha dado a saber. Y habían salido de su asombro absoluto. Dice: vámonos, vámonos. ¿Y con qué velocidad? Verso 16, fueron a toda prisa y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Primera reacción es: vamos. Segunda: y vamos rápido, corramos al encuentro de ese que ha venido, que anunciaron los ángeles. Y yo pensaba, ¿cuántas veces últimamente usted y yo hemos corrido a ese encuentro con el Señor? ¿Acaso ese Dios de ese día con los pastores es menos que el de hoy? ¿Acaso hay menos premura? ¿Acaso hay menos importancia de ir con Él y a prisa con Él en nuestra tremenda necesidad de Él? El verso 17 termina diciendo que cuando lo vieron, dieron a saber lo que se les había dicho acerca de este niño. Sí, vamos. Fueron y contaron. No sé cuántos hoy celebran Viernes Santo por lo que realmente representa el Viernes Santo. Es un día de profunda admiración, de corazones compungidos al saber el costo de mi salvación. Pero irónicamente es un día de tremenda victoria también, porque consumado es. El costo necesario de nuestra redención, consumado es, suficiente. Completó la demanda del Padre. Esta tarde pido perdón a todos los que por múltiples veces han aguantado con paciencia que yo les muestre fotos de mis nietas y ahora mi nieto. Pido perdón. Ahora, es un perdón a medias. ¿Sabe por qué? Voy a seguir haciéndolo. Porque es que me traen un gozo increíble esas niñas y ese niño. Y también mis hijos, por cierto. Pero eso no se compara en nada con la maravilla de esta historia, hermanos. Y yo me pregunto, ¿será que con ese entusiasmo, y más aún porque es mucho más importante la historia de aquel que vino, será que con ese mismo entusiasmo yo hablo del Señor cada vez que puedo y a quien quiera que esté frente a mí? Qué extraño hablar de paz en un país como el nuestro.
Qué extraño hablar de paz en un mundo sumido en el odio, sumido en la violencia, sumido en la guerra, como hoy en día. Pero es más extraño aún cantar de paz a recordar el día más oscuro de la historia, el día más nefasto. Pero es que sí hay gloria, hermanos, de veras. Es gloria indecible, gloria inefable, gloria extrema. No por el proceso, gloria por el resultado del Viernes Santo. Dios, el dueño de todo, pide prestado. La humillación del Señor es clara. Y dice Lucas 2, verso 12: esto les servirá de señal. Hallarán a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. El autor de Hebreos hace un contraste en Hebreos 1:2 diciendo: en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas y por medio de quien hizo todo el universo. Habla de Cristo. Y qué ironía, primera ironía. El dueño de todo, el creador del universo, no nace en la mejor cuna, en el mejor hospital de la mejor ciudad del Imperio Romano. Nace en Belén, en un bebedero de animales. Y para completar, en un pesebre prestado. El dueño de todo pide prestado. La segunda ironía que veo aquí es que la señal para encontrar al Salvador era un bebé envuelto en pañales. No sé si en aquel entonces los pañales eran extraños o por qué habla. Esa es la señal. Todo bebé tiene pañales, pero dice, cuando tenga pañales, ese van a saber que es el Mesías. Envuelto en trozos de tela. No sé cómo los pañales no eran Huggies. Ese es el Mesías. Lo van a encontrar con pañales. La ironía, el que creó todo el universo está en pañales. Deja su trono de gloria, deja su poder y es lo más vulnerable posible al vestir en pañales. Y es que es cierto, ¿verdad, hermanos? La mayor fragilidad de un ser humano es que tenga pañales. ¿Quién aquí ha tenido pañales pero ya de adulto? Es humillante, ¿verdad? ¿A quién ha tenido que, perdón la palabra, cambiarlo o limpiarlo? Sí, es humillante, ¿verdad? Es sumamente difícil. Cristo, el creador del universo, tiene que tener a alguien que cambie su pañal. No perdamos la ironía. Esa es la humillación. ¿Cómo es posible que el Rey de Gloria se convierta en Emmanuel, Dios con nosotros, y tenga que cambiar su pañal? Y fue tiempo después, en ese Viernes Santo, ustedes recordamos cómo ese cuerpo una vez más fue envuelto ya no en pañales, sino en un lienzo. Fue puesto en una tumba y todo lo dejó en su nacimiento, todo lo dejó en su muerte, por obediencia al Padre y por amor a nosotros. Gloria in excelsis Deo. Gloria a Dios en las alturas. Miremos cómo el ángel describe a María, cómo será ese bebé que va a estar envuelto en pañales. Mire conmigo capítulo 1, el verso 32. Lo primero que dice el ángel en el verso 32 del capítulo 1 es, o sea, tu bebé María será grande. Para Teófilo, que lee esta carta, quizá era poco irónico también leer que era grande el bebé que nació en Belén. ¿Dónde queda eso?, diría él. De seguro ni había escuchado de él, Nazaret, mucho menos de Belén. El excelentísimo Teófilo. ¿Y eso dónde queda? Iba a mencionar algunos nombres de pueblos que parecen insignificantes, pero de pronto voy a herir a alguien. Pero hay pueblos quizá aquí en Colombia, y digo, en tal lugar, ¿y eso dónde queda? Así pudo ser la reacción de Teófilo. ¿Van a ser el que es grande en ese lugar? ¿Qué de bueno viene de aquel lugar? Y la profecía se cumple. Porque estaba clara cómo Dios iba a cumplir su promesa a través de su pacto con David. Que se levantaría un hijo de él, que a diferencia de todos los demás hijos de él, este no cometería pecado. Sería santo, justo y reinaría para siempre. El apóstol Pablo dice en Colosenses 2, 9 y 10. Porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en él, y ustedes han sido hechos completos en él, que es la cabeza sobre todo poder y autoridad.
Cristo es el cumplimiento de la promesa hecha a David. Grande, como ninguno jamás lo fue, como ninguno jamás lo será. Capítulo 1, verso 32, la parte B. Será llamado Hijo del Altísimo. Es Isaías en capítulo 9, verso 6, que escribe: porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios poderoso, Padre eterno, Príncipe de paz. Gloria in excelsis Deo. Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz. Será grande, será llamado Dios Altísimo, y su reino no tendrá fin. Añade Isaías en verso 7 diciendo: el aumento de su soberanía y de la paz no tendrá fin sobre el trono de David y sobre su reino, para afianzarlo y sostenerlo con el derecho y la justicia desde entonces y para siempre. El celo del Señor de los ejércitos hará esto. Hoy, Viernes Santo, en medio de lo que esto representa, la tristeza, lo nefasto que eso es, sí tenemos mucho por lo cual gloriarnos. Sí tenemos esperanza real. ¿Por qué? Porque Cristo sí es grande. Porque Cristo sí es el Hijo del Altísimo. Y porque Cristo sí reinará por los siglos de los siglos con todos aquellos que hemos puesto nuestra fe y confianza en Él. Es el reverendo doctor George Campbell Morgan, este hombre, un evangelista, predicador, erudito bíblico, es que escribe lo siguiente: Cristo, Él es Dios hombre, no un hombre lleno de Dios, de esos ha habido muchos. No es un hombre hecho Dios, de estos no ha habido ninguno salvo en los mitos paganos. Él es Dios y Él es hombre, combinando en una personalidad ambas naturalezas, un enigma perpetuo y misterioso que sobrepasa la posibilidad de explicación. Ese pequeño e indefenso bebé del pesebre, sí, en pañales, creció, llevó una vida perfecta, murió por nosotros, ascendió al cielo y regresará como Rey de Reyes. Gloria in excelsis Deo. Por favor, abran sus Biblias a Isaías capítulo 53, uno de los textos más usados a través de la historia en el tiempo de Semana Santa y obviamente muy propicio para esta segunda parte del mensaje. Voy a pedir que alguien me ayude con el control remoto que dejé ahí, qué pena. Isaías 53, versos 6 al 9 dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová, ¿qué dice ahí? Cargó en él el pecado de todos nosotros. Ahí estamos, ahora sí. Angustiado él y afligido no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. El dueño de todo pide prestado, y vimos ya la humillación del Señor. Aquí vamos a ver que el dueño de todo pide prestado, pero vemos la conquista de ese mismo Señor. Es el señor Gregorio de Nacianceno, hombre que en el año 381 después de Cristo escribió algo que vamos a ver en un instante, pero es importante entender quién fue este hombre. Influyente arzobispo de Constantinopla, destacado teólogo del siglo IV. Su elocuencia y escritos fueron fundamentales para definir la doctrina trinitaria y defender la ortodoxia nicena contra el arrianismo. Para aquellos que no saben qué es arrianismo, es esa doctrina nefasta que enseñaba que Cristo fue creado por Dios Padre. O sea que no era Dios. Y lo terrible es que no era eterno, no es alfa y omega. Gracias a Dios por Gregorio, que logró ser uno de los influyentes en que el arrianismo no cobrase vigencia. Pero pregunta a él, ¿quién es Jesús?
Empezó su ministerio sintiendo hambre y sin embargo Él es el pan de vida. Terminó su ministerio sintiendo sed, sin embargo Él es el agua de vida. Qué ironía. Jesús pagó el tributo, sin embargo Él es el Rey. Jesús lloró, sin embargo Él limpia nuestras lágrimas. Jesús fue vendido por 30 piezas de plata, sin embargo Él nos compró, nos redimió con su sangre. Jesús fue llevado como oveja al matadero, sin embargo Él es el buen pastor. Jesús murió, sin embargo por su muerte destruyó el poder de la muerte. Nuestro Señor termina su vida, termina su ministerio terrenal, ya no en un pesebre prestado, eso había pasado décadas atrás. Ahora lo hace en una tumba también prestada. La señal del pesebre, ese niño envuelto en pañales. Esta segunda parte, la señal de la tumba, la veremos en un momento en el mensaje de hoy. Es el amigo mío, doctor Joel Van Dyke, que escribe algo muy interesante cuando dice: Dios creó a la humanidad el día sexto, que según la semana hebrea es un viernes. Dios dijo que su obra era muy buena. En el centro de nuestra fe hay otro viernes, también fue bueno. 2 viernes juntos de la forma más inusual: la creación y la cruz. Los dos son buenos, muy buenos. La cruz está escondida en la creación y la creación está escondida dentro de la cruz. La creación convoca a la cruz y la cruz convoca a la creación. Es un misterio y los misterios por definición no se pueden explicar, por lo menos no completamente. Y anoche el hermano Felipe nos habló de esto. Toda la Biblia era la preparación para ese momento en el pesebre. Toda la Biblia apunta a ese momento en que Él moriría por nosotros, sería sepultado y resucitaría de los muertos. Y toda la historia apunta y todo el mismo personaje, Cristo, que vendrá por nosotros en su segunda venida. Del pesebre a la tumba. El pecado ha creado una brecha humanamente irreconciliable con Dios. Historia de Israel nos cuenta cómo ese hombre, aunque intentara vez tras vez tras vez, nunca podía agradar a Dios. Toda su justicia como trapo de inmundicia. La paz anunciada aquella noche que retumbaba de las montañas con esos ángeles, inmensa muchedumbre de ángeles, se había cumplido finalmente. La sangre de Cristo que Él derramó fue el pago completo para su salvación y la mía. Ya no hay condenación, ya no hay más delito para los que creen. El pecado ya no nos separa. El sacrificio de Cristo lo ha pagado y la paz con Dios y entre nosotros es una realidad. Y todo eso gracias a su sangre derramada en el madero. Gloria in excelsis Deo. Alguna vez conté la historia de aquel niño que tenía la costumbre de llegar tarde a su casa. Y un día la mamá y el papá le dijeron: mire, hoy, por favor, hoy, más le vale que llegue a tiempo. Y ese día ese niño llegó más tarde que nunca. Estaba su mamá esperándole en la puerta y cuando llegó no le dijo palabra alguna. El niño pasó, sabía que había un problema. Y su mamá no dijo absolutamente nada. Más tarde se sentaron a la mesa y aún no se decía una sola palabra. El niño mira su plato y ve una tajada de pan y un vaso con agua. Y el papá, la mamá le trae un delicioso y suculento bistec con papas horneadas y mantequilla derretida encima. Y nadie dijo nada. Pasaban los segundos y nadie comía. Ahí estaba el silencio y esperaron el tiempo prudente para que el impacto fuera completo. Y lentamente el papá retiró el plato de su hijo y lo cambió por el suyo. Y ese niño sonrió. Y más adelante, de adulto, dijo él: ese día entendí cómo es Dios. Por ese gesto de mi papá. ¿Qué merecía yo? Ni siquiera un pan tajado. Y Él me dio lo mejor. Dios nos amó primero.
Estas palabras, como dijo el hermano Felipe anoche, escritas 700 años antes de Cristo. Yo no sé qué pudo pasar por la mente de Isaías, escribiendo de aquel que él no conocía, de circunstancias que él no entendía, de un matadero, de un hombre que moriría. ¿Quién es este? Tal vez él como profeta dice, la historia tiene que ser diferente. Yo estoy predicando que aquel que vino, que va a venir, al Dios con el que me encontré y dije, ay de mí que soy hombre muerto. La gloria de ese momento ahí en el templo, no puede ser que el Hijo de Dios, el Mesías, pase por esto que dice Isaías 53. Cristo, varón de dolores, experto en quebranto. Esa es la base de nuestra fe. Sí, parece un absurdo y lo es humanamente, pero nuestra esperanza está fundamentada, irónicamente, en el sufrimiento de Cristo. ¿Cómo puede ser la esperanza de la humanidad estar construida sobre un cimiento tan feo, tan horrible como ese? Hay por lo menos 3 cosas que veo reveladas en Isaías 53. La primera es que el sufrimiento, la respuesta del Señor a ese sufrimiento marca la diferencia. Miren conmigo una vez más, capítulo 53, el verso 7. Aquí lo puse en rojo para que lo vean. Miren las palabras que describe Isaías. Una vez más, 700 años antes de que esto pase, y dice él, angustiado, afligido, como cordero llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores. Angustiado, del idioma original, lleva la idea del trato de un amo, y no un buen amo, un amo horrible para con sus esclavos. Angustiado. La palabra afligido en su original es la palabra que implica humillación, es decir, tratado como un sinvergüenza, ridiculizado, burlado, despreciado. Como cordero llevado al matadero, el camino al Gólgota. No hay peor camino que el que lleva a la muerte de cruz. Y como oveja delante de sus trasquiladores, le fue quitada su ropa, le fueron quitados sus amigos, le fue quitado su honor. Es un comentarista quien escribe acerca de esto y dice, nadie ha estado tan desnudo como Cristo aquel Viernes Santo en el Gólgota. Nadie ha sido trasquilado de todo lo agradable y hermoso como Cristo. Bueno, de todo, dice él, excepto de su amor. Es interesante cómo se cumple la profecía de Isaías, cuando ahora vemos que escribe 3 veces que su respuesta, la del Señor en medio de su sufrimiento, fue: no abrió su boca, enmudeció y no abrió su boca. ¿Será coincidencia o será profecía? Es profecía absoluta. Y vemos los 3 momentos en que se cumple lo descrito 7 siglos antes. Caifás, ese primer encuentro en aquella noche horrible, con testigos falsos que acusan al Señor. Y dice en Mateo 26, 62 y 63, levantándose el sumo sacerdote le dijo: ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Isaías dijo antes, no abrió su boca. Pasan las horas y temprano en la mañana es llevado a Pilato. Le dice Pilato al Señor en Marcos 15, 4 y 5, otra vez le preguntó Pilato diciendo: ¿nada respondes? Mira de cuántas cosas te acusan. Mas Jesús ni aun con eso respondió, de modo que Pilato se maravillaba. Pilato no pudo y lo envía a Herodes ahora. Y Herodes en Lucas 23, 9 lo interroga extensamente, dice el texto, pero Jesús nada le respondió. No abrió su boca, enmudeció, no abrió su boca. Cumplió la profecía del Señor. ¿Por qué? Porque él sabía que la voluntad de su Padre era esa. Y por eso no habló, ni se opuso.
El sufrimiento y la respuesta del Señor a ese sufrimiento, pero también la respuesta de esa generación. Miren lo que dice el verso 8 de Isaías 53. Por opresión y juicio fue quitado, y en cuanto a su generación, ¿quién tuvo en cuenta que él fuera cortado de la tierra de los vivientes por la transgresión de mi pueblo, a quien correspondía la herida? Esa frase, ¿quién tuvo en cuenta?, no se refiere a notar algo o a percibir algo. ¿Nadie lo percibió? ¿Nadie lo notó? Por supuesto que sí, era imposible no notarlo. Ahí está lo que está pasando, ahí está colgado de una cruz. No se trata de eso. De hecho, a los que saben de esto, aquí se trata de un verbo intransitivo. La idea aquí es, nadie lo meditó, nadie reflexionó. ¿Qué es eso? No es notar con la vista, es entender qué está pasando ahí. Y dice ahí, poco lo hicieron. Nadie contó, nadie examinó, nadie meditó, nadie reflexionó. Es posible ver algo y perder por completo el mensaje. Es posible escuchar y no oír. Son muchos los que han escuchado el mensaje del Viernes Santo, pero no todos han oído realmente. ¿Ha oído usted? ¿Ha reflexionado usted, yo, el costo de mi pecado? Por mi culpa, por la suya, Él murió. Tengamos en cuenta, consideremos, reflexionemos, meditemos, contemplemos las grandes cosas de Dios, y la más grande de ellas, que el Hijo de Dios fue cortado de la tierra por nosotros. Gloria in excelsis Deo. Verso 7, sí, Él murió, perdón, Él sufrió en silencio. Verso 8, murió y casi nadie tuvo en cuenta. Y el verso 9 dice en Isaías 53, se dispuso con los impíos su sepultura, pero con el rico fue en su muerte, aunque no había hecho violencia ni había engaño en su boca. La imagen que más frecuentemente se usa para el cristianismo es la cruz de Cristo. Pero en los primeros 4 siglos de la iglesia no fue así. Era tan dolorosa la imagen de la cruz que se hizo muy común otra señal. Esta que hemos visto alguna vez, la señal de un pez. Por 4 siglos cristianos se reunían en lugares escondidos porque sabían que podían ser víctimas. Y qué tortura. Fue tan horroroso la muerte de los cristianos en aquel tiempo que usaban a los cristianos como lumbreras para iluminar las calles de noche. Los llenaban, los empapaban de aceite, los colgaban y iluminaban la ciudad con sus cuerpos en llamas. Y se reunían ellos escondidos en las catacumbas, y alguien pasaba y hacía un semicírculo, y pasaba otro y hacía otro semicírculo, y cerraban, y este era el pez, y era un punto de encuentro para ellos ahí, quizá llegar, abrazarse, orar, cantar, ahí escondidos. La señal del pez, el símbolo del pez. Pero hay otra señal, la señal de Jonás. Y ahí esa palabra ictis que viene así significa Jesucristo de Dios, Hijo Salvador. Es lo que significa esas palabras que vemos en ese pez. Hasta el día de hoy hay muchos todavía que ponen eso en sus carros en varias partes. Pero la señal de Jonás, según Lucas 11 y Mateo 12, dice: como la multitud se aglomeraba, Jesús comenzó a decir: esta generación es una generación perversa. Busca señal, y ninguna señal se le dará, sino la señal de Jonás. Porque de la misma manera que Jonás vino a ser una señal para los ninivitas, así también el Hijo del Hombre para esta generación. Mateo escribe: pero él respondió: una generación perversa y adúltera demanda señal, y ninguna señal se le dará, sino la señal de Jonás, el profeta. Porque como estuvo Jonás en el vientre del monstruo marino 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. ¿Qué quiere decir esto? La señal del bebé
es aquel que está en el bebedero de animales envuelto en pañales. La señal, esta gloriosa, es la señal pascual, el misterio pascual. ¿Qué cosa? La vida, muerte y resurrección del Señor, la conquista del Señor. Representa el triunfo de Cristo sobre la muerte, representa el cumplimiento de la Escritura. Usted y yo conocemos la historia del profeta Jonás. No sé si es el peor de todos, pero no sería alguien con buena reputación en el ministerio profético. No quiso ir, odiaba tanto a ese pueblo, pero su fe sí estaba interesantemente bien, porque sabía del poder de Dios. Odiaba a esos hombres y mujeres, y con toda razón. Los de Nínive, ¿quién quiere el arrepentimiento de esos? Pero sabía que Dios era capaz de cambiar el corazón de ellos, y por eso no quería ir. No dudaba del poder de Dios. Él no quería ser el emisario de esos contra esa gente. Señor, dame gracia a mí, pero no a él, no a ella. Este profeta reacio huye de la realidad preciosa del amor de Dios. ¿Hacia quién? Hacia sus enemigos. Se lo traga el pez y lo vomita 3 días después. ¿Dónde? En la ribera del lugar donde no quiso ir. Y va y predica, y escuchan, y creen, y todos se arrepienten. Oiga, qué mal pastor ese, hombre, ¿no? Está bravo porque el mensaje funcionó. Pobre Jonás. Pero ¿qué de usted? ¿Qué de mí hoy? Somos fugitivos. Sí. Pero espero que usted pueda decir, era fugitivo. Porque hay un día en que el Señor me encontró a mí. En ese momento mi vida cambió. He sido reconciliado con Dios. Y me ha llevado de la muerte a la vida nueva en Él. Ese es el mensaje del Evangelio. El cuadro de esperanza surge en medio de esta historia terrible. Porque aunque el Señor muere como impío, como el peor de los malhechores, es sepultado como los ricos. Una profecía más cumplida, escrita 700 años antes. Fue rico en su sepultura. ¿Por qué? Porque él es puesto en la tumba de José de Arimatea. Y eso es absurdo. Ha muerto con malhechor entre 2 malhechores. Lo normal es que hubiera sido puesto en la tumba NN o para que se lo comen los animales salvajes. Pero morir en la cruz como el peor malhechor y ser enterrado en la tumba de un rico. ¡Qué ironía! No, cumplimiento de la profecía. Verso 9, mas con los ricos fue en su muerte. ¿Cuál fue la razón para eso? Bueno, el trabajo de redención fue consumado. Había sido tratado como eso, un impío. Murió como criminal, pero fue sepultado como rico. Dios había iniciado su trabajo de honrar a su Hijo desde la tumba. Dice Juan en visión en Apocalipsis 5, el cordero que fue inmolado digno es de recibir el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, el honor, la gloria y la alabanza. Y a toda cosa creada que está en el cielo, sobre la tierra, debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono y al cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Gloria in excelsis Deo. Fue hace años, al llegar aquí a Colombia, hablo de hace más de 27 años. Y he contado esta historia con más detalles, hoy la hago más pronta, más corta. Recién llegado aquí a Cúcuta, me dijeron, fulano de tal, quiere hablar con usted, Daniel. Yo no conocía al fulano de tal, pero sabía su nombre, era un hombre muy conocido en Cúcuta. Y dije, fulano de tal, yo estoy verde, recién salido del horno, estoy jovencito. ¿Qué va a hacer yo de unos 23 años, 24 años, hablando con un hombre de 60 y pico de años y una persona muy conocida en Cúcuta? No me quedó alternativa, fui y hablé con él. Y hablamos por horas y por días. Me contó todos sus pecados con lujo de detalles. Yo no quería escuchar esas historias. Y yo decía, Señor, que no se muestre mi cara
repudio que siento contra este hombre por lo que ha hecho con su vida. Y Señor, que no se calle la boca, porque si se cae la boca no sé qué decirle. Y en una de esas 3 horas hablando conmigo, y vio la hora, ¡ay! Tengo que irme. Y yo dije, oremos. Únicas palabras en 3 horas, oremos. Bueno, se sentó y empecé a orar por él. Él empezó a repetir mis palabras. Así que cambié la oración y la hice yo, una oración de confesión. Él la repitió. Amén. Y se fue. Me quedé sentado en la sala por mucho tiempo. Soy un desastre. No sirvo para esto. Oremos. Eso es todo. Pasan los días y ese personaje me llama, me dice, gracias por lo que hizo por mí. Y yo, ¿qué cosa hice por usted? Llevo días frustrado porque no hice nada por usted. Dice, ¿cómo que no? Me escuchó. Nadie en mis 66 años de vida me ha escuchado como usted. Y si supiera, porque no dije nada. Pero en ese momento no sabía si ese hombre realmente había entendido quién era el niño de Belén. Hasta que un día nos invitó a su casa y fuimos. Al parecer no solamente yo estaba enterado de la vida de él, también la familia. Se sentía el ambiente pesado. Y entré en la casa de ese cliente y cuando entramos ahí vimos unos montonón de cuadros a la entrada, de lado y lado, pero era exagerada la cantidad de cuadros. Asumí yo que era la familia de él, niños, adultos. La casa preciosa, pero el pasillo se veía muy feo porque eran demasiados cuadros. Y entramos y nos sentamos a la mesa. Y dice él, pastor, por favor, ore. Con mucho gusto. Estaba a punto de decir, y dice el hijo mayor, momento. Desenvaina la espada. Y me dice él, ¿qué piensa usted del divino niño? La pregunta era capciosa, era tramposa. No quería saber él quería pelear conmigo. Y Señor, por favor, ayúdame. Y este hombre, que no sabía yo si en ese momento realmente él había entendido quién era el Mesías, dice, permítame a mí responder. Y yo, con mucho gusto. Casi digo, ya están bravos con usted hable con él. Dice, hijo, a la entrada de la casa, su mamá y yo pusimos un montón de cuadros, de ustedes, de niños, ahora de adultos, y con sus hijos. Y todos los días cuando entramos y salimos de la casa, miramos 1 o 2 o 3 cuadros, y viene a nuestra mente recuerdos de toda nuestra vida como familia. Sí, hijo. Él fue el divino niño, pero él creció y ministró y murió y fue sepultado y hoy vive y es el Rey de Reyes y Señor de señores. Ahí entendí que ese hombre comprendió quién es el Señor. Cristo murió por usted y por mí. ¿Lo cree? ¿Es Él el Señor de su vida? Cante conmigo esa verdad. El 160, grande amor, sublime eterno. Himno 160. Grande amor sublime eterno, más profundo que la mar y más alta que los cielos, grandes y sin par. Él me abrirá la puerta y así redención me ha comprado.
In excelsis. There. Gloria a Dios en las alturas. Y en la tierra paz a los hombres.